La población mundial en el año 2000 era de aproximadamente 5,2 mil millones, y la tasa de crecimiento relativa se estimó en aproximadamente el 1,14% por año. Suponiendo que la población mundial sigue un modelo de crecimiento exponencial, encuentra la población mundial proyectada en 2025. Redondea tu respuesta a dos decimales. Escribiremos el modelo de crecimiento exponencial en la forma y es igual a veces b elevado a la potencia de x, donde a es la población inicial o inicial y la base b. Porque tenemos un crecimiento exponencial, es igual a 1 más r, donde r es el porcentaje de crecimiento. Entonces, nuestra ecuación tendrá la forma de, y es igual a la cantidad de 1 más r elevado a la potencia de x. Sin embargo, en lugar de usar x e y, usemos las variables t y p, donde p es la población mundial en miles de millones y t es el número de años después del año 2000. Debido a que la población en el año 2000 era de 5.2 mil millones, A es igual a 5.2. 5.2 ya está en miles de millones porque la variable P también está en miles de millones. Y luego, debido a que la tasa de crecimiento relativa es 1.14%, R es igual a 1.14%. Que para la ecuación debe estar en forma decimal, que es igual a 0.0114. Y ahora escribamos la ecuación. La población P, en miles de millones, es igual a, que es 5.2. Multiplicado por la cantidad 1 más R, que es 0.0114, elevado a la potencia de T. Simplificando, tenemos P igual a 5.2. Multiplicado por 1.0114 a la potencia de T, y ahora necesitamos encontrar el valor de T para el año 2025 para hacer la predicción. Recuerde, T es el número de años después del año 2000, lo que significa para la predicción, T es igual a 2025 menos 2000, que es igual a 25. Sustituyendo T por 25, tenemos P igual a 5.2. Multiplicado por 1.0114 elevado a la potencia de 25, y ahora voy a la calculadora y redondeo el valor a dos decimales. Ingresamos 5.2, paréntesis abierto, 1.0114, paréntesis cerrado, elevado a la potencia de 25, y Enter. Observe cómo tenemos un 3 en el tercer decimal, lo que significa que redondea a 6.90. Y recuerde, P está en miles de millones, lo que significa que se proyecta que la población mundial en 2025 sea de 6,90 mil millones de personas. De acuerdo con este modelo. Espero que hayas encontrado esto útil.